Y bien, el Consorcio de Investigaciones Económicas y Sociales, el CIES, realiza todos los años un concurso de investigación en temas económicos y sociales. Nosotros estamos abocados a los temas vinculados a la investigación y, por supuesto, la investigación económica y social es importantísima en un país como el nuestro. Estamos con Javier Portocarrero, que es director ejecutivo de este consorcio del CIES. Buenas noches, Javier, ¿qué tal? Buenas noches, Jaime, gracias por la invitación. No, gracias a ti. Bueno, este concurso, ¿cuándo es? En fin, ¿qué nos puedes decir sobre eso? Bueno, este es un concurso que hemos lanzado en julio y es para promover investigaciones económicas y sociales. Está promovido por el IDRC, que es un organismo de la cooperación canadiense, y la Fundación Manuel J. Bustamante, que es una fundación peruana de capitales arequipeños. Y vamos a promover 16 proyectos en diversos temas que han sido básicamente demandados por el Estado peruano y en particular por 15 sectores del Estado, ¿no? Incluyendo el Banco Central, el Ministerio de Economía, el Ministerio del Ambiente, el Ministerio de la Producción, el MIDIS. ¿Ellos han presentado sus demandas de investigación? No Correcto. Puedo creerlo. El Estado peruano es consciente de aquello que quiere investigar. Sí. Eso es una labor, ustedes son unos genios, han logrado producir eso. ¿Qué, por ejemplo, estarían demandando? ¿Qué temas? Por ejemplo, ¿no? En el caso del Banco Central, todo lo que se refiere al mercado de capitales, ¿no? El mercado de capitales peruano es muy pequeño y poco líquido, y entonces, ¿cómo podemos tratar de expandir ese mercado de capitales para financiar nuevos emprendimientos, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿cuál es el déficit de capital de riesgo en la economía peruana? ¿Cómo se está tratando de emplear la cobertura de estos capitales? El tema del portafolio de las AFPs, ¿no? Las AFPs solo pueden invertir aproximadamente en un quinto de todas las acciones que hay en la bolsa, ¿no? O sea, en la bolsa hay más de 200 acciones y las AFP solo pueden invertir en la quinta parte, ¿no? Entonces se trata también de expandir esa capacidad de ampliar el portafolio de las AFP para precisamente profundizar el mercado de capitales y promover nuevos emprendimientos, ¿no? En el caso, por ejemplo, del Ministerio de Economía, ¿no? El Ministerio de Economía nos ha solicitado varias cosas. Una muy importante es el tema de la política fiscal, ¿no? Cuando se hacen los estímulos económicos, cuando hay una crisis económica, generalmente el estímulo se decide hoy, pero surte sus efectos después de un año y medio, entonces ya la crisis pasó, ¿no? Entonces hay un tema de estudiar cómo son los mecanismos de transmisión para poder hacer la política en los tiempos oportunos, ¿no? Bueno, ¿cómo hacer para que sea un poco más rápido, no solamente el efecto de estímulo, sino la ejecución misma de la obra, ¿no? Bueno, eso es un tema de gestión pública, ¿no? Gestión pública, eso es terrible. Sí. También nos ha pedido el Ministerio de Economía todo lo que tiene que ver con los instrumentos para promover ciencia y tecnología, ¿no? Donde tenemos un gran retraso en el Perú, ¿no? Claro. En el caso, por ejemplo, de el tema de las transferencias fiscales, ¿no? Hay una gran cantidad de transferencias, el canon, el fondo Foncomún, etcétera, y cuál es el orden que hay, o el desorden que hay, mejor dicho, y cuál es la productividad de esos gastos, cómo se puede mejorar, nuevas instituciones, nuevas reglas del juego, nuevos mecanismos de reparto, nuevas formas de uso, ¿no? Entonces todos esos son temas realmente muy importantes, ¿no? También está el tema de las inversiones, ¿no? El MEF está promoviendo las asociaciones público-privadas, entonces, ¿cuál es la experiencia que hay en estas asociaciones? ¿Cómo mejorar los esquemas? ¿Qué debe hacerse para hacer las concesiones? En el caso del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, por ejemplo, el tema del turismo interno, ¿no? Hubo una encuesta en el 2008 que muestra que más o menos 60% del turismo es turismo interno y sin embargo está muy poco explotada esta encuesta, es muy poco conocido. Entonces, ¿cómo podemos hacer para promoverlo? ¿Cuál es el papel de los feriados largos? ¿Cuál ha sido la experiencia? Mecanismos, instituciones. ¿Los feriados largos, ¿no? Por ejemplo, serán productivos a nivel de economía agregada? Pues de repente, como la gente no trabaja, se pierde en realidad producto, más que lo que se pueda ganar por el efecto del turismo. Es un pretexto para no chambear. Bueno, tiene las dos cosas, ¿no? Ahora, cuando hay, digamos, en actividades que operan al 100% la capacidad de minería, etcétera, lo que se hace es contratar más turnos, ¿no? Entonces no hay un efecto de baja de producción, sino un efecto más empleo, ¿no? Entonces hay una realidad mixta. Bueno, es un tema para estudiar precisamente, a ver qué es lo que conviene, ¿no? También, por ejemplo, el Ministerio de Comercio Exterior nos ha solicitado estudiar los TLCs, ¿no? Los TLCs con el Perú, con la China, ¿cuál es el impacto fiscal? ¿No? Muchas veces se dice, se bajan aranceles, hay menos ingresos para el Estado, pero por otro lado hay más producción, entonces hay más ingresos para el Estado, entonces ¿cuál es el efecto neto, ¿no?
Y en el tema del ambiente, todo el tema de cómo promover algún tema ahí habría que ser, regresando al MEF, hablando de eso, sería la reducción del IGB, ¿no? Se redujo un punto el IGB y aumentó la recaudación del IGB. El tema de la curva de la FER, porque si reducimos, como se propuso en la campaña del IGB, pues a 15% o a 14%, de repente, al cabo de 2 o 3 años tenemos más recaudación, porque hay más formalización, en fin, más actividad económica. Ese es un efecto que efectivamente habría que estudiar, ¿no? Hay una tasa óptima del IGB, en realidad no sabemos bien cuál es, ¿no? Y precisamente la idea es tratar de hacer ese tipo de estudios, ¿no? Porque a corto plazo el efecto no parece ser tan inmediato, ¿no? Quizás a largo plazo sí, ¿no? Pero definitivamente ahorita... Pero imagínate que bajásemos de golpe a 14%. Se produciría una cosa extraordinaria, ¿no? Hacemos una campaña fuerte para la formalización, aumenta la inversión, es decir, se produciría una reacción económica extraordinaria, creo yo, no lo sé. Y como el país tiene un montón tiene un colchón, digamos, tiene ahorros fiscales tremendos, puede darse el lujo de quizás sufrir una menor recaudación durante 1 o 2 años y después. Pero en fin, ese es eso. Así es. Y también en el tema del Ministerio del Ambiente, por ejemplo, está todo este asunto del manejo del agua, ¿no? Entonces, en torno al manejo del agua hay una serie de mitos, de cosas que no son científicas, ¿no? Tú lo has tratado muchas veces en tu programa y, digamos, sería bueno también tener una base de datos de todo el tema del estrés hídrico, de esas cuencas y cuándo es real y cuándo es, digamos, imaginario popular, ¿no? Claro. En el tema, por ejemplo, también de lo que es el cambio climático, ¿no? El cambio climático es una realidad que se nos viene y en realidad como los políticos están en el día a día, no la ven, ¿no? Entonces ya hay que ir pues preparándose para el cambio climático, que ofrece no solamente riesgos y problemas a futuro, pero también oportunidades, ¿no? Conforme efectivamente va habiendo más calor, las zonas altas de la sierra peruana pueden ser usadas para productos que antes no eran posible cultivar ahí, ¿no? Entonces hay un tema de riesgos, peligros, pero también un tema de oportunidades que hay que ir analizando, ¿no? En el Ministerio de la Producción, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con el tema de la flexibilización laboral, cuál es el impacto de esto en el nivel de producción, el tema de los fondos concursables, cómo mejorar el Fidecom, el Senati, ¿no? El Senati que es una cosa tan importante, pero que a lo mejor habría que pensar en modernizarlo, ¿no? Viendo la experiencia del antiguo TechSoup, etcétera, ¿no? Entonces hay una serie de temas del Estado y creo que es el momento en el cual progresivamente el Estado peruano está ganando cada vez más institucionalidad. Lo vemos en algunas islas de excelencia como el Banco Central, el propio Ministerio de Economía, donde hay una burocracia, en el buen sentido de la palabra, que permanece varios gobiernos, tiene políticas estables, da una continuidad al país y eso, digamos, debemos extenderlo no solo a estas 2 islas, sino a la generalidad de la administración pública peruana para que haya pues políticas de Estado y haya más eficiencia, ¿no? Menos inercia, más eficiencia, más innovación, ¿no? Entonces, el concurso del CIES es precisamente una ocasión para que haya un aporte de los expertos de la comunidad académica a estas políticas públicas. Debería haber también un estudio acerca de qué ministerios están más modernizados que otros, o son más, ¿no? Se acercan más al óptimo, digamos, de una isla excelencia. Hay algunos que pueden ser un desastre, ¿no? Así es, efectivamente, ¿no? Y el Ministerio de Economía ha ido evolucionando muy bien en los últimos 20 años. Claro. El ministerio que tuvo muchos problemas fue el MIM, el Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social, ¿no? Que ahora ha sido sustituido por el MIDES en un porcentaje importante. Y el MIDES, infelizmente, como se ha creado de la nada, ha partido con un aparataje mucho más técnico, ¿no? Sí. Oye, Javier, muy bien, pues ya no tenemos mucho más tiempo, pero el concurso, ¿cuál es la fecha límite para presentar los proyectos? Bueno, tiene que ser un miembro del CIES, ¿no es cierto? De una institución, una universidad vinculada al CIES. Así es, pero el CIES, digamos, tiene 48 instituciones vinculadas, no solamente en Lima, sino también en 12 regiones, ¿no? Y la fecha vence el 27 de agosto y después esto lo vamos a premiar en el seminario anual del consorcio, que es del 20 al 22 de noviembre, donde hemos invitado a un señor Richard Gu, que es el Chief Economist, el economista jefe de Nomura. Y Nomura, a su vez, es la institución de investigación más importante de Japón y que también tiene una rama bursátil y es la sociedad de bolsa más importante de Japón, ¿no? Entonces, ese señor ha asesorado a los primeros ministros japoneses y va a hacer una conferencia magistral sobre el tema de las perspectivas de la economía mundial. Muy bien, Javier Portocarrero, director ejecutivo del CIES, Consorcio de Investigaciones Económicas y Sociales. Muchas gracias por la participación. Vamos a una pausa, regresamos con Claudio Solá, presidente del movimiento político Perú Nuevo, un movimiento liberal. Regresamos.